¿Puedes grabar? Perdón. ¿Está bien? Ajá, es que O sea, no tú veo. lo pones ahí para que tus compañeros de atrás la vean. Sí. Genial. Si yo les digo que es una señora de 64 años hipertensa que viene por cefalea de inicio brusco, de intensidad 10/10, asociando náuseas y vómitos, y tiene esta prueba de imagen, y, perdón, pérdida de conciencia, y tiene esta prueba de imagen, ¿qué les parece? Hemorragia. Ajá, tiene hemorragia, ¿no? ¿Dónde? Ahí. En la cisura. En las cisuras. del cilio. Ajá. O sea que es una hemorragia Subaracnoidea. subaracnoidea, Ah, porque si no debería dar tilde. Ok, una hemorragia subaracnoidea, es decir, sangre en el espejo subaracnoideo, que lo van a ver claramente en imagen, pues de esta manera, como sangre en las cisuras, ¿sí? Ajá. Muy bien. ¿Puede tener componente intraparenquimatoso? Puede haberlo, y también puede haber, como en este caso, componente intraventricular, que no hace más que empeorar el pronóstico del paciente, ¿sí? No es lo mismo tener una hemorragia subaracnoidea que se vea únicamente en estos surcos de aquí, que tener una hemorragia subaracnoidea como esta, que tiene apertura del sistema ventricular, ¿sí? Es peor. Entonces, la hemorragia subaracnoidea puede ser de dos tipos. ¿De qué tipos? Traumática, metabólica, sistémica, no es el término. O sea que tienes hemorragias subaracnoideas por todos lados. No, pero es como que, ajá, la etiología sería metabólica. Así nos dijo la doctora Santibáñez. Es la subaracnoidea. Sí, una traumática. Él dice que no. Aquí el señor presidente del curso dice que no. Metabólica. eso era lo del coma. Era lo Ah, En eso estoy completamente de acuerdo. La hemorragia subaracnoidea es de dos tipos, es traumática o espontánea. Ah, ya. ¿Sí? Y la espontánea habitualmente obedece a rupturas de aneurismas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clínica típica de la hemorragia subaracnoidea? La peor cefalea que ha sentido el La paciente. peor Dolor en cefalea tu- de tu vida. Ojo, ojo. Sí es verdad que muchos pacientes lo cuentan así. También es cierto, es que no tenemos ningún paciente con HCA ingresado, porque habitualmente no ingresan en sala, suelen ingresar en UCI. ¿Sí? El dolor de cabeza y la percepción de dolor es muy subjetiva. O sea, yo he tenido pacientes con dolores de cabeza tensionales que te lo cuentan como el peor dolor de cabeza de tu vida, o sea que es muy subjetivo. Pero habitualmente sí es una cefalea de inicio brusco, es una de las causas de cefalea en trueno. ¿Saben lo que es la cefalea en trueno? ¿Qué es la cefalea en trueno? es un dolor de cabeza que va aumentando su intensidad, ajá, de inicio súbito y va iniciando, o sea, aumentando Que su tiene su intensidad. máxima intensidad desde el inicio, ¿sí? Las migrañas, por ejemplo, no suelen dar cefalea en trueno, suelen ser dolores de cabeza muy intensos, pero que van progresando a lo largo de minutos o incluso de horas. En estos casos tarda segundos en empezar el dolor de cabeza y llegar a su máxima expresión. Entonces, dolor de cabeza es la clínica más frecuente. ¿Qué más puede haber? Náuseas, vómitos, Náuseas, vómitos, convulsiones, puede haber crisis convulsivas, ¿sí? O crisis epilépticas, mejor pérdida de dicho. la conciencia. Alteración del nivel de conciencia es otra de las cosas que te lo debe hacer sospechar. Luego, la clínica puede ser muy variada porque va a depender de dónde haya sangre. O sea, si tienes sangre en un surco frontal, pues igual tienes una hemiparesia o una paresia de los brazos, ¿sí? Si tienes sangre a nivel cortical, pues puedes tener una crisis epiléptica tranquilamente. Entonces, la parte focal va a variar dependiendo de la localización del sangrado, pero lo habitual, el dolor de cabeza, alteración del nivel de conciencia, náuseas y vómitos, que también es bastante frecuente, y luego puede haber clínica focal. A la exploración física, ¿qué hallazgo suele ser llamativo? Aunque no todos los pacientes lo tienen. Rigidez Los de signos nuca. meningios, sí, la rigidez de nuca. Tomen en cuenta que el sangrado está en el espacio subaracnoideo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta relación con las meninges. Entonces irrita las meninges porque la sangre fuera de donde debe estar irrita, ¿sí? Con lo cual puede dar rigidez de nuca. Muy bien. Eso con respecto a la parte clínica. Vamos a la parte diagnóstica. ¿Cómo diagnostican ustedes una hemorragia subaracnoidea? O sea, primero se le hace una Una tomografía así. Entonces, en este caso, es muy llamativa, ¿sí? Es muy difícil no verla. Aquí es muy llamativo. ¿Cómo?
Ay, Dios mío. Bueno, que es muy llamativo, ¿sí? Pero va a haber pacientes en los que no vas a encontrar tan fácilmente la hemorragia subaracnoidea. Se hace Entonces, la punción lumbar. perfecto. El siguiente paso diagnóstico es hacer una punción lumbar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de hacer la punción lumbar? Ver si hay sangre en el líquido cefalorraquídeo. Ok, o cesantocromía, que es más o Ajá, menos lo mismo, ¿sí? Listo. Entonces, eso sí quiero que les quede claro, porque muchas veces la tendencia es, hago la tomografía, si la tomografía es negativa, hago un angio-TC, pero realmente el paso no es ese. Antes del angio-TC deberíamos haber hecho una punción lumbar, ¿sí? Pero, o sea, ¿la punción lumbar la hacemos siempre o solo si en la TAC no Solo vemos? si no la ves. Solo si no la ves y tienes mucha índice de sospecha. O sea, tienes un paciente con meningismo, dolor de cabeza de inicio súbito, náuseas, vómitos, los ventros un poco somnolientos, no le encuentras ninguna otra cosa, pues tienes que hacerlo, ¿sí? Porque estás asumiendo que probablemente sea esto. Ahora, luego entre medias te puedes encontrar con sorpresas y tiene datos de que tiene una meningitis, y también a mí me ha pasado, por ejemplo. Pero tienes que hacerla buscando esto, sangre o xantocromía, ¿sí? Listo. Si no encuentras allí, el tercer paso es hacer un angio-TC. ¿Con qué finalidad? Localizar, ver la forma del aneurisma que se ha roto. Buscar un probable aneurisma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no ves la sangre, tienes un cuadro clínico compatible y encuentras un aneurisma roto, pues 2 más 2 igual hacen 4. Entonces, puedes asumir que el cuadro clínico te lo está explicando una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Independientemente de que te sirva para darle el apellido de hemorragia subaracnoidea, el angio-TC hay que hacerlo siempre, que sea espontánea, ¿sí? Cuando es traumática no hace falta, porque las hemorragias traumáticas son postraumáticas. Pero cuando son espontáneas siempre hay que hacer un estudio vascular independientemente de la edad. Porque aunque aneurisma a veces no suena, persona joven, de hecho es mucho más probable que se rompa mientras más avanzamos de edad, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, vamos a ver, dime. Ya vamos a hablar un poquito del tema del aneurisma, ¿sí? A ver, esto es un angio. Vamos a ver. Entonces, esto es un angio-TC. Vamos a ver este de aquí mejor. No, que se ve horrible. Dios mío, qué feo. A ver. Miren, entonces, si hacemos el angio, realmente aquí, ¿ven el aneurisma en alguna parte? ¿Ven el aneurisma en alguna parte? Buenos días, San Vicente. O sea, yo probablemente por exacto, por la cantidad de sangre, lo primero que haría sería buscar en esta zona. Y si se dan cuenta, no es muy llamativo. Un ratito, ya le digo a la Alicia que la atienda. Aquí hay una pequeña dilatación justo aquí. Un ratito que está ocupadita, ¿ya? Ah, sí. ¿Sí? Justo ahí. Luego nos vamos a la 3D. el 3D, a la reconstrucción. ¿Alguien me da aneurisma? Sí. ¿Sí dónde? Ajá, sí. Esto que está aquí. ¿Sí? Genial. Entonces ya tenemos clínicamente diagnosticado y el culpable de todo esto, pues el aneurisma. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después? La parte más importante de todo esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? Valorar al paciente para ver si se puede tratar. Sí, genial. Se trata siempre los aneurismas rotos. Imodipino. Y ahorita vamos a hablar de eso. Estamos primero hablando de qué hacemos, ya que tocaron el tema del aneurisma, los tratamos siempre los aneurismas rotos. Sí, ¿no? Yo creo. O sea, de intervenirlos. Sí, porque es la única manera de tratarlos. Con medicina no le haces nada al aneurisma. Hay que tratarlos siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el aneurisma está roto y tú no lo tratas, el riesgo de resangrado es grande. Y el resangrado es la principal causa de mortalidad en la etapa aguda de la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo tratarían? A ver, ¿qué médico le dio? ¿Qué opciones de tratamiento tienen? De acá de México. Coil y clipping. Segovia es el segundo apellido. Listo, opciones hay muchas.
cirugía abierta versus endovascular. Peralta Segovia. Realmente la decisión de si hacer Segovia. una cosa o hacer la otra depende primero de la habilidad de quien la vaya a hacer. Porque hay neurocirujanos que están muy acostumbrados al tema endovascular y otros más acostumbrados al tema clipaje, que es la cirugía abierta. Entonces la primera parte va a depender de la persona que lo va a hacer. Sí. La segunda va a depender de las Gonzalo. características del aneurisma. No es lo mismo un aneurisma en toda la bifurcación que un aneurisma mucho más hacia la periferia. Es mucho más fácil de acceder. Entonces, dependiendo de la localización, va a haber aneurismas que sean más fáciles de acceder por vía abierta, poder llegar y clipar. Pero si el aneurisma está en una zona muy profunda, pues igual haces más daño del que debería. Entonces ahí igual es mejor endovascular. ¿De qué también va a depender? Del cuello del aneurisma. Así tiene cuello. Recuerden que los aneurismas pueden ser saculares, fusiformes, y los saculares tienen un pequeño cuello y de ahí sale el aneurisma. Los fusiformes, en cambio, es realmente una dilatación del ancho del vaso. Entonces a un sacular no lo puedes clipar, porque tendrías que clipar el vaso de lado y lado y no. Entonces el sacular no lo puedes clipar, por ejemplo. ¿Sí? Eso tienes que tratarlo por vía endovascular. Por vía endovascular tienes varias opciones. La primera, pues la que habíamos dicho acá, el coiling, que es probablemente la primera de todas que comenzó a usar, que consiste en introducir material y rellenar el aneurisma. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad ante todo es excluir al aneurisma de la circulación general. Es decir, que la sangre no pase al aneurisma, porque las paredes del aneurisma son más blandas, más endebles que las paredes del vaso, ¿sí? Con lo cual tiene más facilidad de romperse. Entonces, la idea es esa. Si lo clipas, por ejemplo, si tiene cuello también le puedes hacer coil y rellenarlo, de tal manera que cuando la sangre llegue, tope con el material metálico que acabas de meter, más no con el aneurisma. ¿Qué otras opciones? Ponerle un stent. Para los fusiformes es una buena opción. ¿Cuál es la idea del stent? Poner una especie de malla que haga que cuando la sangre pase por la pared de la malla y no tope con las paredes del aneurisma. Todos en principio tienen el mismo principio, ¿sí? Entonces, bien, intervenir el aneurisma es la primera opción y la que se debe hacer de la manera más precoz posible para disminuir el resangrado. ¿Qué otras opciones? La que decía Carolina, el nimodipino. ¿Cuál es el objetivo del nimodipino? Evitar el vasoespasmo que se puede dar de 3 a 21 días después. Ok, evitar el vasoespasmo. Listo. Ojo, el nimodipino, aquí tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos cosas. La primera, el vasoespasmo angiográfico, es decir, el poder ver que el vaso sanguíneo se haga más pequeñito, y otra cosa es la isquemia cerebral tardía, es decir, no todos los pacientes con vasoespasmo hacen síntomas, hay algunos que se quedan en vasoespasmo sintomático. Entonces la idea del nimodipino es disminuir sobre todo la tasa de isquemia producto del vasoespasmo. Bueno, entonces el vasoespasmo es otra de las medidas que tendrás que poner y dejar por lo menos 21 días para tratar de reducir la probabilidad de que pase eso. ¿Cuál es el problema con que haya vasoespasmo? Pues que el vasoespasmo conlleva isquemia. Entonces es una complicación grande y otra de las causas de complicación del paciente, no en etapa hiperaguda, porque habitualmente pues, suele aparecer después de los 3-5 días, pero sí durante la hospitalización del paciente. ¿Sí? Nimodipino. ¿Qué más? Para la hidrocefalia, si es que hay, se le puede poner zona de derivación. Si tienes hidrocefalia, por ejemplo, este paciente, la hidrocefalia la vamos a tener sobre todo cuando haya componente intraventricular, ¿sí? Este paciente, por ejemplo, no tiene hidrocefalia porque no están claramente dilatados los ventrículos, pero sí que tiene componente ventricular. Entonces, si esto comenzara a dilatarse, a hacer hidrocefalia, pues igual sí que tendrías que valorar la idea de hacer una derivación ventricular externa, por ejemplo, ¿sí? Para poder sacar la sangre y que el líquido comience a fluir nuevamente. La hidrocefalia se puede dar en dos tiempos. Puede darse en la fase aguda, pero también a veces se puede dar en la fase más tardía de la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué otros tratamientos tenemos? Eso acabamos de hablar, la hemorragia ventricular. Yo tengo una pregunta. Pregunta. O sea, es que yo había leído ¿Tú habías leído? que ¿Qué? se puede usar, ¿Se puede? ¿Sí? Antifibrinolíticos, pero que, o sea, como ácido tranexámico, antes de realizar el coiling o el clipping, pero que dependía mucho del lugar donde... El uso de antifibrinolíticos realmente es algo que no está claramente demostrado. Es decir, dependiendo del sitio donde estés,
¿sí? Vas a ver mucho la tendencia a utilizar ácido tranexámico, por ejemplo, para intentar que sangre menos. Esa es la idea del antifibrinolítico. Por desgracia no hay ningún estudio que demuestre que claramente los antifibrinolíticos mejoran. De hecho hay algunos estudios que dicen que da igual. Entonces no es una medida que esté claramente indicada, ¿sí? Algunos sitios lo usan. Pues sí, esto es como todo en la medicina. Aparte de medicina basada en experiencia, en la evidencia hicimos mucha medicina basada en experiencia. Entonces hay gente que se acostumbra a hacerlo así y lo sigue haciendo así. Pero a día de hoy tampoco hay nada que te diga que tienes que ponerle a todo el ácido tranexámico, ¿sí? Lo que es claro es que si le pones un stent vas a tener que dejarlo antiagregado. Entonces ahí sí tienes como... porque un stent intracraneal no lo puedes dejar sin antiagregación doble, porque se tapa, se trombose y se tapa. De hecho, hace poco tuvimos aquí una paciente que ingresó para ponerle un stent por un aneurisma, se puso el stent, se fue doble antiagregada, en teoría a la casa, no se tomó la medicación, a los 3 días reingresó como código ictus, porque se le tapó el stent que estaba en el primer segmento de la arteria cerebral media, ahí hizo un infarto gigante, producto de la trombosis y la erosión del stent. Entonces, lo de ácido tranexámico no está claramente indicado. ¿Hay algún caso de hemorragia intracraneal en el que ustedes utilizarían fibrinolítico? Es la intraventricular. La intraventricular es el único tipo de hemorragia en el cual se pueden usar fibrinolíticos, pero no por vía intravenosa, sino local, ¿sí? Se disuelve el coágulo para intentar que se resuelva mejor la sangre. Las hemorragias intraventriculares, puramente intraventriculares, son raras y habitualmente se suelen ver sobre todo en pacientes con algún factor de riesgo, anticoagulado, antiagregado, es lo más frecuente. Es raro que obedezca algo espontáneo sin que haya nada de base. Puede pasar, pero no es lo más frecuente. Entonces, en la hemorragia subaracnoidea, pues el tratamiento es ese. Y luego el tema soporte, controlar bien la presión arterial, si haces hipertensión intracraneal, pues medidas